El apóstol Pablo, en el Evangelio, la segunda lectura que fue proclamada, nos dice que él sabe vivir en altura, dice, y en necesidad, afirma el apóstol. Dice, en altura y en el hambre, en la abundancia y en la privación. Yo sé vivir, estoy entrenado. Fíjense que cuando nosotros en Puerto Rico pasan las calamidades, las tormentas que nos quitan el aire acondicionado, nos quita la televisión, nos quita todas esas cosas superficiales en las cuales nosotros en una especie de borrachera vital ponemos lo que es nuestra vida humana. Y casi podríamos decir que no podemos vivir sin esas cosas, y cómo nos duele cuando nos faltan. Porque no sabemos vivir en pobreza y tampoco en abundancia. Porque lamentablemente los seres humanos, cuando no se relacionan con Dios, no saben poner las cosas en su justa perspectiva. Y por eso la gente, cuando le falta, hay esa carencia de cosas, como que se sienten de infelices y no se dan cuenta que a veces Dios permite la carencia y permite la privación y la pobreza para que nosotros podamos vivir de una manera digna y adecuada y equilibrada la abundancia. Porque a veces cuando nos faltan todas esas cosas, comienzan a aflorar en nuestro corazón una serie de valores ocultos que esta borrachera vital del aire acondicionado, del automóvil, del cine o de la televisión, como que nos hace olvidar. No sabemos vivir en privación, porque tampoco sabemos vivir en abundancia. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Solamente en Jesucristo es que el hombre es capaz de poner el rompecabezas de su vida, cada pieza en su lugar. Por eso cuando faltan estas cosas, la gente comienza a comer en familia, porque tenemos que estar todos juntos. Comienza uno a descubrir de que hay un vecino. Comienza a darse cuenta que existen las estrellas, el cielo, de que existe poder conversar con otro en vez de prender la televisión. Dios en su providencia, en la cual Él a veces permite acontecimientos privativos y de alguna manera situaciones extremas, porque quiere despertar en nosotros lo único que nos hará vivir la abundancia dignamente. Entrenarse para eso es lo que nos dice el Evangelio que fue proclamado. Porque Dios llama a su banquete. Solamente el que es capaz de relacionar su vida aquí en la tierra con las cosas últimas, las cosas del más allá, vive adecuadamente su vida aquí en la tierra. Vive adecuadamente la pobreza y la abundancia. Y se da cuenta, porque es parte de nuestra tradición cristiana, que al final de la jornada, el que se salva sabe, y el que no se salva no sabe nada. Porque el más allá, el cielo, el infierno y el purgatorio, las realidades últimas que la tradición cristiana llama los novísimos, no es una especie de opio que nos hace desentendernos de las cosas de este mundo. Al contrario, las realidades últimas, el más allá, nos hace entender de una manera adecuada
las cosas de este mundo, nos hace relativizar las cosas y no poner en las cosas, en la abundancia o en la privación, en la altura o en el hambre, como dice el apóstol, no poner en esas cosas la esencia de la felicidad humana. Porque el cielo, el purgatorio y el infierno son realidades con respecto a Dios. Y el cielo, el purgatorio y el infierno se viven como semilla en este mundo. En la medida en que nosotros nos relacionamos con el más allá y nos damos cuenta que hemos sido llamados a esas realidades últimas, que el capítulo final de tu vida, tú tienes que comenzar a leer tu vida en base a ese capítulo final y no en base a los capítulos parciales, en los cuales sin ese capítulo final las cosas no tienen significado y entendimiento. No es opio del pueblo, como alguna tradición ideológica intentó sembrar esa sospecha de las realidades del cielo. No es opio, es que nos hace entender en su justa perspectiva lo que tú y yo vivimos en este mundo. Si me acerca a Dios o si me aleja de Él. Porque estas realidades del mundo, estas crisis que nosotros vivimos, cuando tenemos abundancia o cuando tenemos privación, solo se resuelven cuando las relacionamos con Dios. Esta semana la iglesia celebró una festividad, una memoria de un santo que se llama San Bruno. San Bruno fue el fundador de una orden religiosa muy antigua que se llama los Cartujos. Este San Bruno es un alemán del siglo XI, plena Edad Media, que era un sacerdote que intervino mucho en asuntos a nivel social y a nivel eclesial. Un personaje histórico importante de su momento. Era profesor. Y hubo un acontecimiento en su vida, según cuenta una antigua leyenda de la tradición cartuja. Los cartujos son un grupo de religiosos que se dedican su vida a la oración, a la penitencia y a la relación con Dios, al silencio. Durante todo el año no hablan, están en absoluto silencio. No comen carne, ni beben vino. Bueno, ni cervecita, ni carne, ni nada, ¿verdad? Esa es parte de su vida. Y uno puede decir, fíjense, ¿cuál es el sentido de todo esto? Sin duda, es bien importante para una comunidad, como es la iglesia, una institución, cuando uno mira a una persona que es capaz de entender que su vida debe ser entendida, valga la redundancia, desde la perspectiva del cielo, del infierno y del purgatorio, la vida cambia. Es porque existen esas realidades. Yo tengo que vivir una vida consecuente con esas realidades. Si la vida no tiene un más allá, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cita el apóstol Pablo en una de sus cartas. De hecho, ¿por qué San Bruno fundó esta congregación? Según cuenta una antigua leyenda, cuando él se encontraba en el funeral de un profesor de él, un doctor, que la gente lo hacía muy virtuoso, de mucha virtud, y a la vez lo hacía no solamente una persona virtuosa, sino también un gran profesor. Y la persona murió. Mientras estaban en el funeral, así cuenta esta antigua tradición, recogida en la orden cartuja,
Mientras estaba celebrando el funeral, mientras oraba, el muerto se paró y dijo: por el justo juicio de Dios he sido juzgado. Y se volvió a... Segunda vez, continuaron orando, segunda vez, se volvió a levantar y dijo: por el justo juicio de Dios ha sido decretada la sentencia. Se volvió a levantar. A ver, con la primera yo hubiera salido corriendo, así. Y la tercera, San Bruno se encontraba presente y dijo: por el justo juicio de Dios he sido condenado. Según cuenta esta antigua tradición, envuelta en leyenda, como es obvio, empezó el corre y corre y el cuerpo terminó en el río. Todavía lo están buscando, ¿verdad? Imagínense. Pero mire, independientemente de esta antigua historia recogida en unas biografías que se llaman biografías de los Volandas, que son unos jesuitas que escribieron desde el siglo XVI, la biografía de los santos recogiendo estas antiguas tradiciones, sí hay un hecho cierto, que es el núcleo verídico de estos acontecimientos. San Bruno, el acontecimiento del infierno, de esa realidad de la libertad humana, le impactó de tal manera que decidió vivir una vida consecuente con el uso de una libertad responsable. Porque no es el hecho, este acontecimiento de leyenda, es el hecho de que uno tiene que pensar que tu libertad es lo que va a determinar el futuro de eternidad tuyo. La eternidad, el para siempre, se realiza en tu libertad de ahora. Dios no se impone, Dios se sugiere, Dios seduce. Pero Dios no se impone con las cadenas del miedo. Porque, ¿qué es el cielo? El cielo nos lo define el Catecismo de la Iglesia Católica. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Por lo tanto, el cielo es lo que nos decía hoy el Evangelio. Es un banquete, es una llamada a la felicidad, es una llamada, es un banquete de bodas, a entrar en intimidad con Dios. Por lo tanto, es una llamada que a veces los hombres, en esta ceguera de irse a sus asuntos, de estar pendientes a sus cosas, se olvidan de que Dios nos llama a la eternidad del cielo, donde lo veremos cara a cara. Y aquellos que mueren en gracia de Dios, es decir, en comunión con Dios. Por eso, ¿qué es el purgatorio? Esa realidad que la Iglesia proclama con fe divina. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. El purgatorio no es un infierno transitorio, como a veces la gente se lo concibe, sino que el purgatorio, precisamente lo que distingue a las almas del purgatorio, es que ellos quieren ver a Dios, pero no tienen la capacidad, se tienen que sanar para poder encontrarse con Él. Las almas que están en el infierno no quieren ver a Dios. Su infelicidad es que no pueden ser felices sin Dios. Como 2 más 2 son 4,
Ellos quieren que 2 más 2 sean 5. Quieren algo que es imposible, incompatible. Felicidad sin Dios es igual a infierno. Por eso las almas del purgatorio, lo que las distingue es que ellos saben que allí está la felicidad. Ellos quieren gustar y ver qué bueno es el Señor, pero sienten en su corazón de que no son capaces de poder amar y recrearse plenamente de esa belleza. Ese es su deseo. Por eso se están sanando. Mire, es como cuando uno iba a ver la novia, ¿qué uno hace? Uno se bañaba, uno se... Claro, venga, yo quería ir con perfume, perfumito. Uno se miraba en el espejo y uno siempre estaba mirándose. A ver, y eso le pasa a las muchachas también. Uno se está mirando a ver si me veo bien, a ver si yo estoy lindo. A ver, y entonces uno no, y se mueve y mueve el pelito para aquí porque no quiero que se me vea esto, etcétera. Y las mujeres se ponen crema porque no quiero que se me vea esta rugita, etcétera. Uno está intentando porque uno quiere ser agradable a la persona que yo amo. Quiero ser digna de ella. Y por eso uno se está continuamente mirando en el espejo. Miren, el purgatorio es de alguna manera la experiencia que nosotros tenemos de que nuestros pecados no solo nos alejan de Dios, sino que tienen unas consecuencias sobre nosotros. No solo nos alejan de Él, es que crean en nosotros cada vez que pecamos mortalmente o venialmente y nos arrepentimos. Sin duda regresamos a Dios, pero quedan en nosotros unas heridas, una especie de incapacidad. Por eso es que tú ves, y a veces no lo valoramos, cuando el sacerdote en la confesión nos da una penitencia saludable, que es una medicina, no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nosotros tenemos que iniciar el proceso de sanación. Por eso es que el purgatorio se empieza en esta vida, porque en esta vida tú tienes que comenzar a sanar. Les presento un ejemplo. Ayer yo fui a comer sushi, porque me encanta el sushi, y fui a comer sushi. Y claro, ese sushi que yo comí y que me arrepiento, porque uno dice, ojalá que no hubiera ido allí. Claro, el arrepentimiento, no volveré a hacerlo, pero ya hay unas consecuencias en mi estómago. Eso es así. No basta el arrepentimiento, hay que empezar a sanar. Porque hoy yo quería comerme la paella del chef Piñeiro, pero tengo el estómago enfermo. Me arrepiento de haber tenido ganas de sushi porque perdí la buena paella de aquí. ¿Qué hice? La solución, cogí Alka-Seltzer y empecé la sanación. Esta mañana me levanté peor que anoche. ¿Te das cuenta? ¿Qué es la penitencia saludable? Es sanar, porque el pecado mortal y el pecado venial crean en nosotros una incapacidad, sin duda. Por eso es importante el arrepentimiento, porque ya empiezo a reorientar mi vida, empiezo de nuevo a buscar a Dios, fuente de mi felicidad. Pero a la vez, ya yo no voy a buscar a Dios igualmente. Y por eso a veces tú sientes, caramba, yo me acerco a Dios y como que me siento, estoy aburrido. A veces yo siento como que mucho me cuesta cumplir los mandamientos de Dios. Eso que nosotros, por ejemplo, vemos en el Evangelio, que cuando los apóstoles contemplaron a Jesús, que se transfiguró en su presencia, la transfiguración sobre la montaña, el apóstol Pedro dijo, Señor,
qué bueno es estar aquí. Nosotros nos tendríamos que preguntar, yo soy capaz de decir qué bueno es estar contigo, Señor. No es que nosotros no sepamos que estar con Dios es bueno, es que nos sentimos como incapaces. No podemos gustar y ver qué bueno es el Señor. Por eso el purgatorio, esa purificación que tiene que ser hecha con limosna, con oración y con penitencia. Limosna en el sentido de ser generosos y compartir con los demás. No es solamente dar dinero, es también perdonar. Es todo lo que va en contra de nuestro egoísmo que nos hace ser infeliz. Oración, sin duda, es hablar con Dios. Por eso es que el sacerdote te dice ora. No es para que tú lo reces como se reza el papagayo. Es porque en la medida en que yo me acerco al sol de justicia, estas nieves de mi alma se van derritiendo. Y penitencia, porque la gente tiene que aprender el autocontrol de sus tendencias. La penitencia es esa disciplina saludable. Mire, es que en el fondo, el que es disciplinado, el que come todo, ¿verdad?, sin control, no puede gozar de la comida como el que come con control. Esta paella, uno la disfruta mejor el que es penitente que aquel que simplemente todo lo que viene va para el estómago. Porque llega el momento en que uno se enferma y uno no puede disfrutar nada. La disciplina saludable, que es lo que el sacerdote inicia en ese pequeño purgatorio de este mundo, que es el purgatorio de la eternidad, en la cual transitoriamente esas almas se van preparando para que puedan decir, como dijo el apóstol Pedro, Señor, qué bueno es estar aquí. No es un infierno transitorio, precisamente eso lo distingue, porque yo quiero gozar de Dios, quiero sanarme, yo quiero comer de la paella, que me había yo comido esos sukis malos, tenía que sanarme antes de comerme la paella. Yo estoy bien orientado, la paella del juez Piñero, del juez Piñero. Por eso es que yo lo quise sanar. Ese es el purgatorio. Pero ¿qué es el infierno? En la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creada y a la que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: alejaos de mí, malditos al fuego eterno, dice el Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, el infierno es separación de Dios, que tiene como consecuencia la infelicidad del hombre. Recuerden estos dos aspectos, Dios y el hombre. Pero ¿por qué uno puede decir? ¿Cuál es la razón? Uno dice, ¿por qué si Dios es bueno y Dios ama al hombre, por qué existe el infierno? ¿No es incompatible con el amor de Dios el que exista un lugar de tormento eterno como es el infierno? Mire, el amor, cuando es verdadero, no se impone, sino que deja libre a la persona que ama. Yo puedo amar a una persona, ay, yo te amo, pero yo no puedo, porque yo la quiera, yo tengo que respetar el ritmo de libertad de la otra persona. Nadie, el amor no es unilateral, el amor siempre es bilateral.
Yo no puedo decirle a la persona, mira, yo te amo, pues ahora te agarro y te casas conmigo. Pero es que yo no, si no, es más, tú ni digas nada, aquí el que manda soy yo. Eso no es amor, eso es una máscara de amor. Eso es egoísmo. El amor, mientras más maduro es, más libre deja a la persona que ama. El infierno, de una manera negativa pero real, es casi como la manifestación elocuente de la seriedad y de la madurez del amor de Dios. Dios no se impone al ser humano. Dios se sugiere. Nos dice el Evangelio, llama al banquete. No se impone. Él se sugiere. Él nos invita. Pero no se impone. De tal manera que si tú sacaras un alma del infierno y la pusieras aquí a dar testimonio de esa realidad de separación de Dios y de destrucción del ser humano, esa alma te diría a ti, aquí, yo quiero regresar al infierno porque yo quiero ser feliz sin Dios. Y mi infierno es que no lo puedo ser. Esa experiencia que una persona tiene es terrible, porque si tú te das cuenta psicológicamente, los seres humanos, a veces nos damos cuenta de las cosas, pero nuestra testarudez nos lleva a decir, no lo quiero hacer. Pero mira, es que esto va a tener, no me importa. Ese es lo terrible del infierno. Dios, la iglesia, nos presenta la realidad del infierno. No es simplemente para meter miedo, como esta historia antigua de la vida de los cartujos sobre la vida de San Bruno. Dios no es que para meterte miedo, sin duda nos atemoriza las consecuencias de la libertad humana. Es que 2 más 2 son 4. Y por lo tanto, aunque tú quieras hacer que sean 5, siempre serán 4. Y es lo que Dios te quiere decir con el infierno. Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque sin duda, no todos quieren corresponder al amor de Dios. El problema del infierno que empieza en este mundo, porque cada vez que nos separamos de Dios, hay una consecuencia trágica para el corazón humano. El problema del infierno, como del mal en el mundo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros los hombres. Siempre le queremos echar la culpa a Dios. Este infierno, esta muerte de este inocente, ¿por qué esto? Y siempre es a Dios. Y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros. El problema es que Dios se toma en serio la libertad humana. Por supuesto. El mal, aunque sea el mal de la libertad humana tan trágico, nunca tiene la última palabra. Dios sabe respetar libertad con providencia. Y Él siempre de los males saca bienes. No hay tragedia fruto de la libertad perversa del ser humano que sin duda manifiesta el respeto de Dios por la libertad del hombre, pero también la acción del Dios omnipotente que de los males saca siempre bienes y evita mayores males. Por eso nunca le eches la culpa a Dios preguntando, ¿pero por qué tú permites esto? Más bien pregúntate, ¿por qué el ser humano se comporta así? Eso es la realidad del infierno, una realidad que nosotros tenemos que contemplar con seriedad. Porque, vuelvo a insistir, el cielo, que es estar cerca de Dios, todo lo puedo en aquel que me conforta, como decía el apóstol en la segunda lectura. El purgatorio, esa orientación, porque mire, volviendo a la imagen de la paella del chef Piñero, imagínense, hay gente que prefiere Burger King con ketchup, papita, etcétera, y burger, que una paella hecha por el chef Piñero.
Sin duda, si se dan cuenta, qué distinto es el purgatorio que yo vivo, el estómago, quiero comerla, estoy orientado correctamente, al que ya dice, me quedo con Burger King, no me gusta esa paella. Y uno dice, pero es que eres bruto, ¿cómo tú vas a dejar esa paella buena, que tiene carne, que tiene tantas cosas exquisitas? ¿Se dan cuenta? Es que hacen una selección incorrecta. Eso es un infierno. El que se deja la paella del juez Piñeiro. Ay, Dios mío. Es que estoy pensando en el justo juez. El que deja la paella del juez Piñeiro. Piñeiro chef. El que deja la paella para conformarse con Burger King, eso te hace entender que los que están en el infierno han hecho una opción. Ellos quieren ser felices con aquello que no da felicidad y rechazan plenamente. Es cuestión de libertad. Así es el justo juicio de Dios. Por eso le pedimos a la Virgen María, porque nosotros decimos siempre en el Ave María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora nos ponemos de pie para